Contame cuál es tu nombre y a qué te dedicas. Bueno, mi nombre es Alba, tengo 59 años, tengo 3 hijas, un nieto, otro en camino. Soy maestra de plástica, sí, di clases en escuelas y ahora me voy a poner un taller en mi casa. Contame de la maestra de plática en la escuela. Desgastante. Sí, es desgastante. Estuve muchos años dando clases en escuelas, también di clases particulares cuando recién me recibí. Tuve un momento con muchas crisis en ese tiempo y tuve que dejar la escuela y bueno, pero bueno, ahora el Señor ya me fue sanando y bueno, estoy con nuevos proyectos. ¿Qué pasó en ese momento que tuviste que dejar la docencia? Hubo disparadores en mi vida, estaba dando clase a seis cursos, estaba como muy agobiada, pero además estaba ocurriendo otras cosas de mi familia que me dispararon a tiempos de antes. Se me movió el piso, las estructuras, todo. Obviamente que esas cosas uno no las busca, explotan, Pasan. pasan. Y bueno, sí, con psicólogos, tratamientos Ah, psiquiátricos, sí, fuerte. muy fuerte. Cuando me decís que llorabas mucho de enero, de eso decís, ¿por qué? Porque tuve una infancia bastante difícil. Bueno, mi mamá y mi papá se separaron, ellos, cuando nosotros teníamos 5 o 6 años. Fue una separación muy violenta. Mi mamá es como que la superó la situación. Yo creo que ella estaba muy enferma, no sé qué, porque bueno, hubo un intento de suicidio en el tren, digamos, en las vías. Ella se puso con nosotros en las vías, con mi hermana y conmigo, y yo recuerdo la imagen del tren que venía tocando bocina. Ese como que fue muy paralizante y que yo creo que eso también me marcó mucho el resto de mi vida. ¿Y cómo zafaron de eso? Una vecina salió porque escuchaba mucho la bocina del tren y no sabía qué pasaba, y bueno, salió y nos llevó a su casa. ¿Qué edad tenías vos y tu hermana? 6 años, Ah, chiquititas. 5 o 6 años. Y yo creo que eso, en cuanto a eso, me marcó mucho en el sentido de no poder reaccionar después con todo lo que siguió pasando, digamos, ¿no? Esto de no poder responder, ¿cuánto tiempo te llevó? ¿Hasta qué edad más o menos pensás vos que no No, pudiste reaccionar? eso lo que yo no pude reaccionar por este episodio fue a lo largo de toda mi vida. Sí, ¿Buscaste sí, ayuda? sí. ¿Trataste de... o preferiste llevar la mochila? Fui llevando la mochila porque es como que no lo... Bueno, era muy chiquita y aparte después fueron pasando otras cosas también terribles. Es como que una cosa se fue sucediendo con otras. Por ejemplo, que me decís terribles. Y por ejemplo, bueno, que cuando mi mamá se divorció de mi papá, obviamente ahí se quebró la familia porque mi papá se llevó a mi hermano, o sea que a mi hermano no lo vimos más por muchos años y mi papá nos reabandonó. Nos vimos una vez que mi mamá nos mandó, así tipo paquetito, para que pasemos unas vacaciones con él que él no quería. Todo eso a mí me marcó muchísimo, porque después yo fui repitiendo patrones digamos, de ese episodio de mi papá, del abandono, de la infidelidad, eh, de la indiferencia, todo Con eso, tu pareja de su con las, momento. con las Las, relaciones las que relaciones fui que tuviste. teniendo a lo largo de la vida, siempre se fueron repitiendo lo mismo. O sea, no salía de eso porque no estaba sanado, Claro. en realidad. Entonces, eso es lo que pasaba. Y después, bueno, después mi mamá se juntó con una persona. El mayor problema fue con el sobrino y con el hermano de él. Porque, bueno, mi mamá salía con esta persona y nos dejaba a cargo de el sobrino que tendría unos 18 años. Y bueno, tuvimos la experiencia con mi hermana desde los 8 años hasta los 10, 11 años, bajo el abuso sexual. ¿Y eso se termina cuando tu mamá se Mi separa o logran mamá, darse cuenta? no, mi mamá nunca lo supo hasta que nosotros tuvimos 38 o 40 años. Un niño pasa por esa situación, no sabe realmente lo que está pasando. Entonces, no sabes cómo actuar, no sabes qué decir. Y además que yo ya traía el silencio del episodio cuando estuvimos en esa situación de En mi las mamá, vías. de las vías. O sea que siempre estuve en silencio.
todo lo fui llevando en silencio. Desde esa edad que vos me decís, hasta que lográs sanarte, era una mochila que metías carga, piedras y Claro. piedras y no había manera de sostenerlo. No, sí, era una mochila muy pesada, y que no había forma de sostenerlo, tal cual. ¿Cuándo es que cambia tu vida y que vos después de tantos años de silencio y de cargas, vos decís, bueno, Bueno, yo a los 14 años, en una época mi mamá nos empezó a llevar a una iglesia, yo conocí al Señor, empecé a escuchar su palabra, pero bueno, antes de esto yo ya había escuchado mensajes del Señor, de Dios, porque mi mamá cuando se separó y antes de que conociera a esta persona, ella, como no podía sostenernos, decidió ponernos internas en una escuela de monjas. Y bueno, y en esa escuela de monjas estuvimos bastante tiempo, en el que yo lloraba mucho, y ahí empecé con mis problemas de bulimia y anorexia. desde que vos escuchaste de Dios a los 14 años hasta el momento en que vos decís, bueno, me sané, Dios me curó, esto pasó, ¿cuánto tiempo pasó y cómo pasó? No, sí, pasaron muchos años, yo a los 14 años fui a un psiquiatra, fue la primera vez que fui a un psiquiatra, porque vivía atormentada, con mucho miedo, vivía aterrorizada, me alcoholizaba, ya a esa edad me llevaba las botellas de licor y todo abajo de la cama. No, y después, cuando me casé, a los 19 años, bueno, eso fue terrible, porque no solamente que venía cargando todo lo anterior, sino que además yo viví violencia de género durante muchos años, con mi esposo, maltrato físico, maltrato psicológico, emocional, fue terrible, esa Recién me etapa. decías que habías repetido el patrón con diferentes, ¿tuviste muchas parejas y repetiste muchas veces? No, no tuve muchas parejas, pero el primer novio, ya ahí ya me marcó, yo soportaba todo. Era una persona que yo creo que al soportar lo que soporté al comienzo, todo lo demás lo soportaba con una naturalidad, si se quiere decir, aunque me estaba haciendo mal, me estaba haciendo bolsa, pero como que era una cosa que, bueno, la sostenía, la toleraba. Y eso así me fue pasando con el abuso sexual y también con la violencia de género, en la que yo me quedaba callada, nunca pude reaccionar, esa es la verdad, nunca pude reaccionar a nada, solo esperaba que pasen las cosas. Me debes una respuesta. Yo te pregunté, ¿cuándo fue que vos dijiste hasta acá y tengo que cambiar mi vida? Ah, bueno, sí, esa respuesta te debo. Sí, hasta acá llegué, dije cuando quedé viuda de mi segundo marido. Bueno, yo soy viuda ya hace 9 años y dije, bueno, hasta acá llegué, basta de sufrir, basta de no avanzar, basta de quedarme en el tiempo, basta de cargar con todo esto. Además que hice muchos años de terapia, estuve medicada muchos años también. Dije, bueno, basta. Y bueno, después que quedé viuda durante varios años, dije, hasta acá llegué, le pedí al Señor que cambie mi vida, le entregué mi corazón, mi mente, mi cuerpo, mi casa, mis hijas, me entregué toda a Él y dije que Él haga su voluntad en mi vida. ¿Y ese camino cómo siguió después? Y ese camino siguió que yo dije, bueno, voy a buscar la iglesia donde fui por la primera vez, que voy a casa, terminó todo, ya ahora le pertenezco nuevamente al Señor y el Señor va a cambiar mi vida. Y cuando hablas con tus hijas, ¿ellas qué te dicen? ¿Qué ven? Bueno, ellas mucho tiempo veían en mí la imagen de una mamá muy triste, siempre llorando, siempre con la mirada puesta en el vacío, soportando, esa es la imagen de mamá que tenían, una mamá que no tenía voz ni voto, no tenía opinión, y bueno, que lo único que sabía era dar amor, pero bueno, eso no basta para criar hijos, eso me di cuenta yo con el tiempo. Claro. Ahora ellas, bueno, ven otra persona, ellas ven otra persona. ¿Y ahora qué ven? Y ahora ven otra persona, una persona con ganas de vivir, con proyectos, con ganas de hacer cosas, entregada a Dios, y que yo sé que Él va a hacer su obra en mí, Él lo hará, Él va a hacerlo. El amor
a Dios y esa fe hace que toda esa mochila que traías quede en el olvido. Claro, el amor a Dios y esa fe hizo que toda esa mochila pasara a un plano mucho más bajo, en que yo dije, bueno, esta fue mi historia, fue parte de mi vida, pero ahora ya no la es. Ahora yo vivo otra vida completamente diferente, en que estoy muy alegre, tengo muchas esperanzas. Cuando vos te reencontrás con Dios y decís, bueno, cambia, ¿qué le dijiste a Dios concretamente? ¿Qué le pediste? Bueno, yo cuando quise que cambiara mi vida, le pedí a Dios que me la cambiara. O sea, que Él se haga cargo de mi vida, porque hasta ahora yo la había llevado mal, en realidad, porque uno no se da cuenta de que uno va haciendo lo que uno quiere, lo que uno le parece, y hace muy mal las cosas. Hay cosas que bueno, uno siempre comete errores, pero también horrores de los que uno no puede volver atrás. ¿Y hoy qué le decís? ¿Y hoy qué le digo al Señor? Hoy le digo al Señor que estoy re feliz con Él, porque sé que me ama, porque sé que Él está con los ojos puestos en mí, porque sé que Él me va a dar una nueva vida, o sea, me va a seguir sanando, porque Él está sanando mi vida totalmente. De hecho, el hecho de estar hablando acá es muy importante porque yo durante mi vida fui muy incomunicada, nunca hablaba con nadie, muy cerrada, muy aislada, y bueno, y ahora tengo ganas de hablar, de relacionarme, estoy con grupos de gente, cosa que yo vivía encerrada en mi casa, no hablaba con nadie, ni en la escuela ni hablar, en la escuela, en la secundaria tampoco hablaba con nadie, siempre estaba en el grupo de los marginados. Y hoy en día yo ya estoy confiada en el Señor y bueno, por eso te digo, estoy trabajando con grupos, estoy dándome, abriéndome, y bueno, y el hecho de haber encontrado este espacio, este lugar acá, fue maravilloso, porque la verdad que es como que puedo hablar, puedo sonreír, puedo relacionarme, y además que puedo desarrollarme, que yo vine con la idea de servir al Señor. Yo dije, Señor, dame una iglesia en la que yo pueda desarrollarme. Muchas gracias por compartirlo.